Bueno, entonces, lo bueno, bueno, dentro de todo que empezamos un tema nuevo, ¿no? Entonces, no es tanto para enganchar con lo que veníamos viendo el año pasado. Entonces, hoy vamos a empezar con biogeografía cladística. Es decir, acuérdense dentro de lo que era la biogeografía evolutiva de biotas, no de taxones, sino de biotas, un enfoque filogenético o cladístico, donde nos vamos a aprovechar de los cladogramas de distintos animales y plantas para reconstruir la historia de las biotas. Entonces, no hacemos biogeografía de taxones, sino que es biogeografía de biotas enteras. Entonces, hay una manera de entender la biogeografía cladística, es como digamos, la intersección de 4 elementos distintos, ¿no? La reunión de 4 elementos. Fíjense, de la sistemática, la parte filogenética, es decir, sistemática filogenética, la idea de reconstruir las relaciones filogenéticas, de identificar grupos monofiléticos basados en sinapomorfías. Luego de la biogeografía, vamos a tomar lo último que vimos, que es la panbiogeografía. Es decir, la idea de los trazos generalizados, de buscar patrones, de buscar eventos repetidos, desde un enfoque vicariante, no dispersalista. De las ciencias de la Tierra, vamos a tomar la tectónica de placas, que es la que explica la deriva continental. Entonces, la idea que los continentes no son como los vemos hoy en día, sino que en el pasado han estado juntos y se han ido fragmentando. Y desde una perspectiva epistemológica, filosófica, digamos, el método hipotético deductivo, es decir, la idea que hacemos conjeturas, hipótesis, cuyas consecuencias sometemos a test empírico. Entonces, sistemática filogenética, sumada a los trazos de la panbiografía, sumada a la tectónica de placas y al método hipotético deductivo, nos dan la biogeografía cladística. Algunos autores hacen una analogía. Dicen que hacer biogeografía es como hacer sistemática. ¿Por qué? Fíjense, la columna de la izquierda tenemos lo que es la sistemática, ¿no? La sistemática es identificar taxones, buscar caracteres y a partir de los caracteres ordenar a esos taxones en cladogramas taxonómicos, ¿no? Entonces un sistemático construye cladogramas donde las terminales, arribita de todos, están los taxones y los caracteres, las sinapomorfías, son las que definen los grupos monofiléticos. Bueno, hacer biogeografía, o en este caso biogeografía cladística, es analizar áreas usando como insumos, como caracteres a los taxones y a sus filogenias, y construir cladogramas de áreas. Entonces, fíjense que los biógrafos cladistas hacemos cladogramas donde las terminales son áreas, provincias de México, continentes, lo que fuera, con base en taxones, que son la evidencia que usamos. Aquí hay una cosa que a veces es un poquito confusa, y es que cuando ustedes cursaron sistemática, habrán visto que filogenética y cladística eran sinónimos, ¿no? Los sistemáticos filogenéticos se llaman cladistas, o un análisis filogenético se llama análisis cladístico, y vieron el método de la parsimonia, uno de los métodos de optimalidad para obtener cladogramas. Entonces, cuando nos metemos en la biogeografía, hay 3, digamos, cuestiones distintas con nombres que pueden llevarnos a confusión. Entonces, recordemos el primero, análisis de parsimonia de endemismos o PAE, ¿no? ¿Se acuerdan entonces este método de Rosen que construía cladogramas con base en matrices de presencia-ausencia? No conocemos la filogenia de los taxones, sino que simplemente sabiendo si están o no en las áreas, construimos cladogramas. ¿Se acuerdan que esto se podía usar para obtener áreas de endemismo? Se podía usar también en panbiogeografía.
Luego ya cuando nos metimos en la biografía evolutiva de taxones, hablamos del enfoque de Hennig y de Brundin, que se llama biogeografía filogenética. Entonces, acuérdense las reglas de la progresión corológica y de la desviación, donde Hennig y Brundin planteaban reconstruir la dispersión de un taxón particular a partir de su filogenia. Y lo que hoy vemos es lo que se ha llamado biografía de la vicarianza o cladística, propuesta por Nelson, Plátnik y Rosen, donde vamos a usar las filogenias de varios taxones porque vamos a reconstruir eventos vicariantes, eventos comunes que explican la evolución de una biota. Entonces, el PAE no usa filogenia, la construye a partir de matrices de presencia-ausencia. La biogeografía filogenética hace un análisis dispersalista de un taxón único. Lo que vamos a hacer ahora es un análisis vicariante de varios taxones. Entonces, no se confundan estos tres eventos donde la sistemática filogenética interactúa con la biogeografía. Nelson y Plátnik, muy al inicio de esto, este enfoque comenzó en los años 70 del siglo pasado, plantearon que una manera de entender a la biogeografía cladística era a partir de 4 preguntas, de estas 4 preguntas que aquí vemos. ¿Qué áreas de endemismo podemos identificar? ¿No? Nuestra primera pregunta es, en el mundo o en México o en América del Norte, en el área que ustedes quieran, ¿qué unidades, qué áreas de endemismo se pueden identificar? Luego, ¿cuáles son las relaciones filogenéticas que tienen los taxones que habitan estas áreas de endemismo? Es decir, buscar las filogenias que hayan publicado los autores que revisaron distintos taxones. Cuanto más taxones, cuanto más distintos sean esos taxones, mejor. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las relaciones que tienen esas áreas, pero a partir de las relaciones filogenéticas de los taxones que las habitan, ¿no? Entonces, fíjense cómo que identificamos áreas, buscamos filogenias y vemos cómo se relacionan las especies de animales y plantas, y nuestra tercera pregunta ya se refiere a la biota, tratando de entenderla a partir de las relaciones filogenéticas de todos esos animales, plantas y otros organismos que habitan las áreas. Y la última pregunta es tratar de ver cómo se correlacionan estas relaciones de las áreas a partir de la filogenia de los taxones con la historia de la Tierra. Porque, como dijimos recién, este es un enfoque vicariancista, este es un enfoque que, como decía Croizat, plantea que vida y Tierra evolucionan juntas. Entonces, si encontramos que hay 2 áreas que se separaron, tenemos que tratar de ver en la historia de la Tierra si estaban en placas tectónicas distintas, si son áreas que se separaron porque surgió en el medio una cadena de volcanes. Es decir, algo de la historia de la Tierra me puede explicar cómo fue la historia de las biotas. Entonces, áreas de endemismo, filogenias de los taxones, filogenias de las áreas a partir de las filogenias de los taxones, y filogenia relacionada con la historia de la Tierra para explicar el cómo ocurrió. Aquí estamos, fíjense, en un enfoque que nació cuando Nelson, Rosen, Plátnik conjuntaron la sistemática filogenética de Hennig con la panbiogeografía de Croizat. Entonces este enfoque es el hermano, digamos, el grupo hermano de la panbiogeografía. La diferencia es esta, digamos, la diferencia fundamental, bueno, además de no usar filogenias, es que la panbiogeografía plantea que la secuencia es espacio, tiempo, forma. Es decir, lo más importante es analizar a los taxones en el espacio, la biogeografía, y la forma o el estudio de la sistemática viene al final.
Los biogeógrafos cladistas entienden estos elementos, pero los dan vuelta. Fíjense que como acá usamos filogenias, partimos de la sistemática, de la forma, y la biogeografía o el espacio queda al final. Entonces, la principal discusión que ustedes van a ver, que es entre los que siguen fielmente a Croizat, los panbiogeógrafos, y los biogeógrafos cladistas, es cómo empezamos este análisis. Los panbiogeógrafos van a seguir insistiendo que la filogenia no importa, que viene al final de todo, porque la sistemática es lo último, y los biogeógrafos cladistas van a enfatizar el papel de la filogenia, y por eso viene la forma primero y el espacio al final. ¿Alguna pregunta de estas cuestiones así, digamos, generales que vimos? ¿Con tiempo a qué se refiere? Tiempo es todas las cuestiones relacionadas con el registro fósil o con la embriología, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la forma en el tiempo. Entonces, el tiempo es intermedio. Digamos que lo que se tienen que acordar ustedes es que los panbiogeógrafos, el espacio viene primero y la forma o sistemática viene al final. Los cladistas, la forma o sistemática viene al principio y la biogeografía viene al final. El tiempo está ahí un poco en el medio, ¿no? Como un emparedado. Ok, gracias. Entonces, básicamente los biogeógrafos cladistas plantean 3 pasos. Hay 3 pasos que seguimos para hacer biogeografía cladística. Primer paso es construir cladogramas taxonómicos de áreas a partir de los cladogramas de distintos taxones. El segundo paso es obtener cladogramas resueltos de áreas a partir de los taxonómicos de áreas. Y el último paso es construir cladogramas generales de áreas a partir de los cladogramas resueltos, ¿no? Cada paso da al siguiente. Si lo vemos ahora representado, bueno, estos cladogramas entonces van a ser, esto es fundamental, taxonómicos, son las filogenias que publican los distintos autores de animales, hongos, plantas, taxonómicos de áreas, resueltos de áreas y generales de áreas, ¿no? Es como un trabalengua. Pero si se acuerdan que cada uno da al siguiente hasta llegar al final, no les va a complicar tanto la existencia. Acá lo vemos dibujadito. Fíjense, aquí arriba tenemos cladogramas taxonómicos. Es decir, en rojo tenemos, por ejemplo, el cladograma de un grupo de animales, después en el medio el cladograma de un grupo de plantas y después el cladograma de un grupo de hongos. Entonces, un cladograma taxonómico tiene números acá que son especies. Y son los cladogramas que ustedes ven normalmente, los que hicieron en sistemática, ¿no? Cladogramas de taxones donde las terminales son especies. Ahora, cuando nosotros vemos dónde se distribuye cada especie y reemplazamos el área por el nombre de la especie, pasamos a los cladogramas de color naranja, que son los cladogramas taxonómicos de áreas. Entonces, fíjense, por ejemplo, en lugar de tener para los animalitos 1, 2, 3, 4, tenemos África, América del Sur y Australia. En lugar de tener las plantitas, las especies de plantas 5, 6 y 7, tenemos a África, América del Sur y Australia. Y en lugar de tener a las especies de hongos 8, 9, 10, 11, tenemos África y América del Sur, Australia y Australia. Entonces, un cladograma taxonómico de áreas es copiadito, exactamente el mismo cladograma taxonómico, pero cambiando a la especie por el lugar donde vive. Ahora, fíjense que esos cladogramas taxonómicos de áreas son un poco raros. Por ejemplo, en el naranja, en el primero, América del Sur aparece 2 veces. En el tercero, al principio, en la base del cladograma, aparecen África y América del Sur juntas. Es decir, que los cladogramas taxonómicos de áreas tienen problemas
que ahorita en un momento vamos a ver, y que deben ser resueltos. Resueltos de alguna manera, que ya vamos a ver, para obtener los cladogramas verdes, que son los cladogramas resueltos de áreas. Fíjense que los cladogramas resueltos de áreas ya están bien, cada área aparece una sola vez, no hay ninguna duplicación, ninguna cosa rara. Y de la comparación de los cladogramas resueltos de áreas, obtenemos el cladograma general de áreas. Entonces, fíjense todo el proceso. Teníamos 3 taxones distintos, animal, planta y hongo. De esas especies terminales, reemplazándolas por las áreas, obtuvimos los cladogramas taxonómicos de áreas que tienen problemas. Los resolvimos. Obtuvimos los 3 cladogramas resueltos de áreas y los sumamos, los consensamos en un cladograma general de áreas. Fíjense que abajo ese cladograma general de áreas es uno solo y es el que nos explica la historia de la biota. Hasta ahora veníamos hablando un poquitito, digamos, de la historia del grupo de animales o del grupo de plantas o del grupo de hongos. Pero abajo lo que tenemos es cómo fue la historia de esa biota basada en las filogenias, en los cladogramas taxonómicos de 3 taxones distintos. Entonces, por eso es importante entender que ese cladograma general de áreas no tiene nada que ver con el cladograma de la biogeografía filogenética. En la biogeografía filogenética teníamos la historia de un taxón y la reconstruíamos pensando en términos de dispersión. Esta historia es una historia de la biota y la vamos a pensar en términos de vicarianza. Fíjense ahí lo que nos dice ese cladograma. Nos dice que África es hermana del par América del Sur y Australia. En términos vicariantes, ¿qué significa esto? Que alguna vez, en el pasado remoto, África, América del Sur y Australia fueron una sola área. Luego, más cerca en el tiempo a la actualidad, se separa África del conjunto América del Sur Australia, es decir, África se va por un lado y queda otra área. Y luego esa otra área se parte en 2, que son la América del Sur y Australia de la actualidad. Entonces, fíjense cómo partimos de áreas de endemismo, África, América del Sur y Australia, y llegamos a reconstruir cómo fue su historia vicariante. Llegamos a reconstruir que estaban juntas, lo que llamamos normalmente Gondwana. Primero se separó África y luego se separaron América del Sur y Australia. Con esta imagen tenemos, digamos, lo más resumido posible la biogeografía cladística. Tenemos los 3 cladogramas que se usan en biogeografía cladística, además de los taxonómicos, y tenemos cómo de los taxonómicos salen los taxonómicos de áreas, de estos los resueltos de áreas, de estos del general, y cómo ese general me explica la historia de las biotas. Si entendemos este gráfico, entendemos la biogeografía cladística. Ya vamos a ver la semana que viene que hay métodos, hay muchos métodos, porque esto no es tan sencillo, pero con esto les queda la idea básica, la idea general. Entonces vamos a ver el primer paso, que es la construcción del cladograma taxonómico de áreas, ¿no? Para que les quede bien clarito. Todos estos mapas están en el libro, entonces no es necesario que ahora que anoten nada. Vamos a comenzar con la construcción de un cladograma taxonómico de áreas sencillo. Fíjense aquí lo que tenemos. Tenemos un mapa donde hay 4 especies distribuidas, una en América del Norte, 2 en África, 3 en América del Sur y 4 en Australia. Y tenemos un cladograma abajo a la izquierda, donde están las especies 1, 2, 3, 4. Entonces, como recién les decía, construir un cladograma taxonómico de áreas simplemente consiste en reemplazar a 1 por el área donde habita 1, que es América del Norte, a 2 por el área donde ella habita, que es África,
a 3 por el área que ella habita, que es América del Sur, y a 4 por el área que es Australia. Entonces, a la derecha, abajo, tenemos el cladograma taxonómico de áreas. Fíjense, ya nuestras terminales no son especies, sino que son áreas. Y esto es lo más sencillo, ¿no? Cuando tenemos la misma cantidad de terminales que de áreas, y cuando cada especie vive en una sola área, no vamos a tener ningún problema en obtener este cladograma. Ahora, recién les dije que había problemas a la hora de obtener los cladogramas taxonómicos de áreas. Y esos son 3 problemas diferentes. Vamos a ver el primer problema. El primer problema se llama taxón distribuido ampliamente. Si ustedes ven de vuelta como recién el planisferio y el cladograma de abajo, ¿qué problema, qué quiere decir taxón distribuido ampliamente? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué cosa ven de diferente del ejemplo sencillo que vimos recién? ¿Que se encuentran 2 continentes? Exactamente. Cada vez que un taxón está distribuido ampliamente en 2 o más áreas, vamos a estar en problemas. ¿Por qué? Porque fíjense que la construcción la vamos a hacer igual que recién. 2 lo vamos a reemplazar por América del Sur. 3 lo vamos a reemplazar por Australia. Perfecto. Pero cuando reemplacemos a 1, vamos a tener que reemplazarlo por América del Norte y África. Entonces, nuestro cladograma taxonómico de áreas, abajo a la derecha, está un poco raro, porque una terminal tiene 2 áreas. Entonces, no podemos tener una filogenia de áreas donde 2 áreas estén juntas. Ahora, yo primero siempre me gusta pensar en los términos de la naturaleza, ¿no? ¿Qué creen ustedes ¿por qué creen ustedes que habrá taxones distribuidos ampliamente? ¿Por qué América del Norte y África acá están juntas? ¿Qué habrá pasado? Pues hubo vicarianza, ¿no? Hubo vicarianza, pero ¿por qué? O sea, hubo vicarianza entre América del Norte y África. Pero ¿por qué sigue estando la especie 1 en América del Norte y la especie 1 en África? O sea, hubo vicarianza, está muy bien, pero ¿qué pasó además, digamos, desde el punto de vista evolutivo? ¿O qué no pasó? ¿No hubo extinción? No hubo extinción, pero además que no No se diferencian. exactamente. Acuérdense que decíamos que cuando hay vicarianza se separan las áreas y luego de cierto tiempo hay mutaciones, selección natural, deriva y hay especies distintas. En este caso no. Entonces, puede ocurrir a veces que haya taxones que son muy lentos para evolucionar y que aún habiendo vicarianza no evolucionan. Perfecto. Una explicación. ¿Qué otra explicación podría ser? Si no es vicarianza, ¿qué otro proceso siempre tiene la culpa de los problemas? La dispersión. La dispersión. Exactamente. Fíjense que podría ser que esta especie era originaria de América del Norte y cruzó el océano hasta África, o podría ser que la especie era africana y cruzó el Atlántico hacia América del Norte. Por eso hoy en día está en esas 2 áreas y por eso es la misma especie. Apenas ayer cruzó como la garcita huellera de África a América del Norte o al revés. Entonces puede ser vicarianza y falta de especiación, o puede ser dispersión. ¿Y qué otra cosa podría ser? Pensando no tanto en la naturaleza, sino poniéndonos en el lado del observador, del sistemático que está estudiando este grupo, ¿no? Del especialista que estudió este taxón. ¿Qué podría ocurrir? Podría ocurrir que en realidad lo que llamamos 1 en América del Norte
y lo que llamamos 1 en África son especies distintas. A lo mejor morfológicamente son muy parecidas y con evidencia molecular alguien las puede distinguir, o a lo mejor el taxónomo se equivocó. El taxónomo no se dio cuenta que tenían diferencias y las trató como una sola cosa. Entonces, el problema 1 del taxón distribuido ampliamente puede tener varias causas, naturales o del observador. Y además, las naturales pueden ser dispersión o puede ser vicarianza. Pero nosotros no sabemos. Fíjense que un biógrafo cladista usa una filogenia que toma de alguien que la publicó, y lo que tiene es ese cladograma taxonómico de áreas donde América del Norte y África están juntos. Uno puede especular, como hicimos recién, qué pudo haber ocurrido, pero no sabemos. Entonces hay que resolver este cladograma y construir cladogramas resueltos de áreas. Y para hacer eso existen 3 opciones. Fíjense, si yo tengo arriba de todo el cladograma donde América del Norte y África están juntos, y después viene América del Sur, hermana de Australia, lo más fácil que puedo hacer es decir lo que recién dijeron, la primera opción que se les ocurrió a ustedes, que hubo vicarianza, que no hubo especiación, es decir, que hubo vicarianza y que esas 2 áreas son hermanas. Entonces en el cuadradito que dice 0 tenemos esa resolución. Fíjense que ese cladograma resuelto dice que América del Norte es hermana de África y esas 2 son hermanas del par América del Sur y Australia. Eso se llama... Sí. Pensé que alguien preguntaba algo. Eso se llama supuesto 0. Entonces, el supuesto 0 es el supuesto más fácil, por eso es el primero, y construye un par de áreas para el taxón distribuido ampliamente. Fíjense luego que tenemos un rectángulo, un poco más grande, que abarca ese, pero abarca otros 2 más, y que tiene un 1. Es el supuesto 1. El supuesto 1 convierte a ese taxón distribuido ampliamente en un grupo mono o parafilético. Fíjense que si hubo dispersión, como recién alguien propuso, puede ser que sea de América del Norte a África o de África a América del Norte. Entonces podría ser que esas no son hermanas, que África es hermana de América del Sur y Australia y América del Norte está en la base, o que la que es hermana de Australia y América del Sur es América del Norte y África está en la base, o que las 2 son hermanas. Entonces, supuesto 0, más fácil, lo convierte en un grupo monofilético. Supuesto 1 abarca ese porque lo convierte en un grupo mono o parafilético. Y ya pensando en la dispersión o en los problemas del observador, la dispersión ocurre en cualquier sentido, es que tenemos el rectángulo mayor, que es el supuesto 2, que abarca al 1, que a su vez abarcaba al 0. Fíjense, en este agregamos 4 cladogramas, donde América del Norte y África son ahora grupos polifiléticos. Entonces, supuesto 0, monofilético. Supuesto 1, mono parafilético. Y el supuesto 2, que es el más flexible, el más liberal de todos, mono, para o poli. Según entonces cuál apliquemos, vamos a tener, si somos muy estrictos y solo aplicamos del 0, un cladograma resuelto de áreas, y si somos muy flexibles, en el otro extremo, vamos a tener 7 cladogramas de áreas, 7 distintos, ¿no? Fíjense, el supuesto 1 es, digamos, intermedio, no es tan estricto ni tan flexible. Ahora, los distintos métodos prefieren distintos cladogramas, entonces, por ahora no sabemos cuál es el verdadero. Si yo solo viera este taxón que tengo arriba de todo, y si tengo todas estas opciones del supuesto 2, que es el más flexible, seguramente hay uno que es el verdadero, es decir, hay uno que me debe estar diciendo la verdad, y hay 6 que están mal. ¿Cómo creen ustedes que podríamos saber cuál es el bueno y cuáles son los 6 malos?
si se puede, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿podríamos decir este de abajito de todo o este de arriba del supuesto cero es el correcto y los demás están mal? ¿O no podemos? ¿Qué creen? ¿Se podría como buscar alguna equivalencia de como el más parsimonioso? Pero fíjate que todos tienen la misma, en términos de la parsimonia, son equivalentes, ¿no? Además que no están mapeados las sinapomorfías, porque ya no son cladogramas taxonómicos y son de áreas. Entonces, digamos que no podríamos compararlos. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? ¿Alguna otra comparación que podríamos hacer con...? Podríamos, Sí. podríamos comparar la historia filogenética de la especie esta dispersa con la historia geográfica para ver qué tanta probabilidad hay de que haya sido vicarianza o dispersialismo, cuánto tiene que se separaron. Sí. Bueno, no, se separaron, Sí. O sea, podríamos tratar de ver, ¿se acuerdan la última pregunta de Nelson y Plotnik? Que era la historia de la Tierra, ¿no? Entonces podríamos ver si realmente la historia de la Tierra nos dice qué ocurrió. Ahora, fíjense que nosotros, en realidad la pregunta era una pregunta tramposa, porque en la biografía cladística no me importa a mí la historia del taxón, sino que me importa la historia de la biota. Entonces, en realidad, la manera de decidir cuál es el verdadero y cuáles son los 6 falsos es comparando con otros taxones. Por eso hacemos biografía cladística. No nos quedamos con el cladograma de este animalito, sino que buscamos el de las plantas, el de los hongos, de lo que estemos analizando, y al final vamos a decidirnos cuál es el mejor. Entonces, por ahora, lo que quiero que les quede es que hay un problema. Es el taxón distribuido ampliamente, y hay entre 1 y 7 maneras distintas de resolverlo con 3 supuestos. Vamos a pasar al segundo problema. A lo mejor el nombre los ayuda, se llama distribución redundante. Si ven el planisferio, ¿qué diferencia ven con los anteriores? ¿Qué pasa aquí? ¿Que la distribución de 2 taxones se repite en una misma área? Exactamente. Entonces, hablamos de distribuciones redundantes cuando 2 especies terminales ocurren en la misma área. Entonces, siempre obtenemos el cladograma taxonómico de áreas igual. 1 está en América del Norte, ponemos América del Norte. 2 está en América del Sur, ponemos América del Sur. 3 está en África, ponemos África. 4 está en Australia, ponemos Australia. 5 está en América del Norte, ponemos América del Norte. Pero ¿qué pasa ahora el cladograma este? ¿Qué tiene de raro? Fíjense que ese cladograma tiene América del Norte en la base y al final como hermanita de Australia. 2 cosas a la vez. Fíjense que son 2 cosas que no pueden ser, ¿no? Si vemos la base, parecería que América del Norte es un área que hace mucho tiempo se separó de todo el resto. Pero si nos vamos a la parte de arriba del cladograma, América del Norte es un área joven que se separó hace poquito de Australia. A la vez no puede ser que sea más vieja y más joven. ¿Por qué? De nuevo pregunto para pensar en la naturaleza del problema. ¿Por qué habrá distribuciones redundantes? ¿Qué habrá pasado acá? ¿Qué les parece? ¿Por qué 2 especies que no son hermanas, que no tienen nada que ver, se encuentran en una misma área y nos producen esta distribución redundante en el cladograma taxonómico de áreas? ¿Qué les parece? ¿Ninguna idea? Pues porque las condiciones para el desarrollo de esos organismos, ambos encuentran condiciones propicias en esa misma área. Claro,
O sea, si hoy los encuentro ahí es porque tienen estas condiciones. Pero ¿cómo puede ser que a la vez hay vicarianza en la base y al final de Australia? O sea, hay algo que como que no embona, ¿no? Fíjense, una posibilidad. Sí, dime. Bueno, yo iba a decir que no sé si una posibilidad pueda ser que inicialmente la especie estaba en otra área, pero se tuvo que desplazar a otro lugar porque las condiciones propicias se extinguieron. Ok, exactamente. Entonces, podría ser que la especie 5 era, no sé, europea, de Europa se dispersó a América del Norte y luego se extinguió. Entonces, hoy en día la vemos en América del Norte, por más que no sea norteamericana, es europea. Entonces, podría ser dispersión combinada con extinción. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que podría ser que la especie 1 estaba en otro grupo que tenía una distribución grande y se extinguió. Es la única que queda representante de ese grupo. Es decir, que sus hermanas estaban en África o en América del Sur y Australia y se extinguieron y son las únicas que quedan, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos taxones relictuales, acuérdense los relictos taxonómicos, ¿no? Como el ginkgo biloba, que quedan ahí solitos porque se le extinguieron todos los que formaban parte de ese grupo, a lo mejor entonces por eso aparecen en la misma área. Y ahora si pensamos, igual que les planteaba hoy, en el observador, si pensamos en el biogeógrafo que está haciendo el análisis, ¿qué error podría haber cometido? No el sistemático, pero el biogeógrafo. ¿Qué participación tenemos como biogeógrafos cuando hacemos este análisis? Muy al principio. ¿Qué es lo primero? Lo primero que Nelson y Platnick decían que hace un biogeógrafo cladista. Pues tal vez están mal identificadas las áreas de endemismo. Exactamente, muy bien. Lo que llamamos América del Norte es un área de endemismo que está mal. En realidad hay dos áreas, digamos, no sé, una América del Norte en el este y otra en el oeste. Y la especie 1 es del norte, del oeste, y la especie 5 es del este. Entonces podría ser que es un error nuestro al identificar esa área. Ahora, sea cual sea, nosotros queremos resolver ese cladograma, queremos que no tenga más problemas. Aquí es más fácil que el anterior. Fíjense, arriba tenemos el cladograma problemático. Y abajo, en B y en C, están los dos cladogramas resueltos. ¿Cómo se obtuvieron esos cladogramas resueltos? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? ¿Qué diferencia tienen el B con el C? ¿Cómo pasé de arriba a los dos de abajo? Dando los dos taxones en la misma área. Pero ¿qué hice? Por ejemplo, en B, ¿qué es lo que eliminé? Fíjense que en B eliminé a la América del Norte, que era hermana de Australia. Entonces, al quitar a esa América del Norte, hermana de Australia, automáticamente Australia se convirtió en hermana de África. Y en el C, lo que hice fue eliminar a la América del Norte de la base. Por eso me quedó América del Sur, África, Australia y América del Norte. Entonces, si elimino uno, obtengo un cladograma resuelto. Si elimino la otra, obtengo el otro. Entonces tengo, en este caso, dos cladogramas resueltos de áreas, donde eliminé o la basal o la apical, y de nuevo yo no sé cuál es el correcto. Yo no sé si el primero está bien, o el segundo está bien,
voy a esperar a comparar con otros cladogramas. ¿Está bien? Y ahora vamos a pasar al tercer y último problema. Fíjense aquí, ¿qué pasa en este planisferio donde están las distribuciones de las especies de este taxón? ¿Qué problema ven? ¿Qué pasó acá a diferencia de los casos anteriores? Ya no hay algo en América del Sur. Exactamente. América del Sur? Exactamente. Es decir, no hay una especie de este grupo distribuida en América del Sur. Por eso, América del Sur es un área que está ausente. Uno está en América del Norte, pongo América del Norte en mi cladograma taxonómico de áreas. 2 está en África, pongo África. 3 está en Australia, pongo Australia. Pero no puedo poner América del Sur. Es decir, yo no puedo decir si América del Sur está en la base, si es hermana de alguna de estas 3. No puedo decir nada porque no hay especies en América del Sur. Pregunta, como en los otros casos, ¿por qué América del Sur no estará? ¿Por qué será un área ausente América del Sur para este taxón en particular? Por la extinción, se extinguió. Perfecto. Una primera culpable es la extinción. Es decir, alguna vez hubo una especie sudamericana y se extinguió. Otra. ¿Qué otra posibilidad? Que no se ha identificado el taxón en esa área de endemismo. Perfecto. Es decir, existe una especie en América del Sur, pero todavía nadie la identificó. Entonces, como nadie la identificó, no la describieron, no se puede analizar filogenéticamente. Otra posibilidad. Barrera. ¿Barrera qué? ¿Qué significa ver barrera? Barrera biogeográfica, que hubo un impedimento para que cruzara el taxón de América del Norte a América del Sur. Exactamente. Es decir, perfecto, nunca hubo especie de este grupo en América del Sur. Eso es lo que tú dices. Muy bien. Y una última posibilidad relacionada con la del medio, ¿no? Recién dijeron que no se identificó una especie sudamericana, es decir, un problema del taxónomo. Un problema de taxónomo, ¿qué otro podría ser? Taxónomo medio burrito, ¿qué puede haber hecho? Que la identificó como una especie que ya existía erróneamente. La identificó, pero la asignó a otro grupo. Es decir, sí hay una especie en América del Sur, alguien la ve, pero la pone en otro género. Entonces, a la hora de hacer la filogenia, no la incluyen porque piensan que está mal. Entonces, fíjense que es muy interesante. Puede ser que nunca hubo, que hay mal identificada, que hay, pero todavía no descubierta. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener un cladograma resuelto donde aparezca América del Sur? Muy simplemente, agregando, inventando nodos y agregando en el cladograma a América del Sur en todos los lugares posibles. En este caso, ¿qué hacemos? La ponemos hermana de las 3 especies, la ponemos hermana del par África y Australia, la ponemos hermana de la terminal América del Norte, la ponemos hermana de África o la ponemos hermana de Australia. Y esos 5 cladogramas resueltos que están abajo son esas resoluciones. Fíjense que yo no sé cómo resolverlo, no sé a qué se debe, entonces la pongo en todos los lugares posibles. De nuevo, uno de estos 5 debe estar bien, 4 de ellos deben estar mal, pero tengo que esperar a comparar con los otros taxones. Entonces, fíjense que tenemos taxones distribuidos ampliamente, que resolvemos con los supuestos 0, 1 y 2. Tenemos distribuciones redundantes, que resolvemos eliminando alternativamente una y otra. Y tenemos áreas ausentes, que resolvemos poniendo en todos los lugares posibles. Al final vamos a comparar nuestros cladogramas resueltos y donde haya una coincidencia vamos a obtener el cladograma general de áreas. Entonces,
Muy sencillamente, el cladograma general de áreas va a ser ese cladograma que comparten, ese cladograma resuelto que es 1 de los 7, que es igual a 1 de los 2, que es igual a 1 de los 5 de cada uno de los 3 problemas. Y ese cladograma es el que nos va a contar la historia de estas áreas. Y con esto se acaba el cuentito de la biogeografía cladística. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Tania? No, todo bien.